Entonces vamos a seguir con las charlas y vamos a empezar un bloque que tiene que ver con los seguros paramétricos, diferentes aspectos del aseguramiento paramétrico. Y entonces, pues vamos a empezar con esta charla que tiene que ver con los seguros paramétricos y la participación de nosotros, de RN, en el diseño y en la utilización de instrumentos paramétricos, tomando como pretexto un ejemplo reciente del huracán Dorian, que, como ustedes saben, afectó hace unas semanas muy fuertemente a Bahamas, en el Caribe, ¿no? Entonces vamos a tomar eso como pretexto para ver, o para que yo les vaya contando cómo ha sido cómo está siendo nuestra participación en los seguros paramétricos, y que veamos algunos problemas, algunas cosas interesantes de este nuevo instrumento. ¿Cómo? ¿La de abajo? Bueno, el CRIF es una compañía de seguros de Caimán, cuyos miembros, que son también sus clientes, son países del Caribe y de América Central. Este es un mecanismo que ideó en 2007 o por ahí el Banco Mundial principalmente, para hacer que los países del Caribe pudieran tener acceso a seguro un poco más barato, especialmente los países pequeños insulares, en que el problema de concentración es crítico, ¿no? Entonces, el CRIF se fundó en 2007 esencialmente a consecuencia de los daños que provocó el huracán Iván en aquella época. Fue un huracán muy devastador y produjo pérdidas grandísimas en algunos países del Caribe. Hasta la fecha, este instrumento, esta compañía, formalmente es una compañía de seguros, pero es medio una mutualidad de países, tiene una estructura peculiar, pero hasta la fecha esta compañía ha pagado cerca de $152 millones a 14 de sus miembros, es decir, a 14 países. De estos $152 millones, 106 se han pagado por eventos de huracán, o sea, como consecuencia de huracanes. Ahora, la novedad de esta compañía de seguros, tiene varias novedades, pero la que nos interesa hoy es que ofrece solo seguros paramétricos. O sea, el CRIF ha estado ofreciendo desde 2007 seguros paramétricos a sus clientes, y pues la otra cosa y son seguros que están basados en pérdida modelada. Ahorita vamos a ver un poco más adelante qué se refiere. Y la otra novedad, o la otra cosa que hace interesante al CRIF para nosotros, es que nosotros desde hace 4 años, un poco más de 4 años, le hemos estado prestando servicios de administración de riesgos y de modelación al CRIF. Entonces, pues estamos ligados a este ejemplo de Dorian. Entonces, hace un par de semanas, como consecuencia del huracán Dorian, el CRIF le pagó al gobierno de Bahamas cerca de $13 millones en 2 de sus pólizas, una póliza de ciclón tropical y una póliza de exceso de lluvia. Esto no tendría nada de particular, porque el CRIF le paga frecuentemente a sus clientes en los países del Caribe, excepto que este pago, por primera vez en la historia, pues, en la historia de RN, por primera vez este pago se hizo utilizando modelos desarrollados por nosotros. Entonces, en consorcio con la compañía italiana Red, son 2 modelos que desarrollamos que se llaman Esfera para huracán y terremoto, y un modelo que se llama XSR versión 2.5 para exceso de lluvia. Entonces, estamos contentos y estamos emocionados porque por primera vez nuestro modelo Esfera se puso a prueba con un gran huracán catastrófico y desde nuestro punto de vista funcionó muy bien. Y eso es lo que, con eso quiero empezar nuestra charla de hoy. Gracias.
Aquí está el huracán Dorian. Es un huracán muy grande, es un huracán de categoría 5 que afectó muy fuertemente a Bahamas. Aquí estamos viendo las islas del norte de Bahamas. Afectó principalmente estas dos islas. Bahamas, como ustedes saben, es un archipiélago muy extenso y tiene islas por todos lados. Tiene Nassau, por ejemplo, está por acá, muy al sur, no sale en la gráfica, pero se afectaron principalmente estas dos islas. Entonces fue un huracán muy intenso, categoría 5, con presiones muy bajas y además con una traslación muy lenta. Entonces estuvo durante mucho tiempo golpeando con viento, con marea de tormenta, baja presión, etcétera, a Bahamas, ¿no? Aquí están, no alcanzan a ver las presiones, pero hay presiones de 913 milímetros de mercurio, o sea, presiones muy bajas en este huracán. Este es el campo de viento modelado, o sea, es el campo de viento calculado por nuestro modelo. Y lo que estamos viendo ahí son las llamadas isobaras, o sea, curvas de igual velocidad de viento. Hay en las zonas de máxima velocidad, velocidades de viento de más de 250 kilómetros por hora y en algunos puntos casi 300 kilómetros por hora. En general, este es el campo de viento calculado por nuestro modelo, que es el que se utiliza para determinar las indemnizaciones. Funcionó bastante bien, digamos, las velocidades de viento calculadas coinciden bien con las velocidades de viento medidas o estimadas con otros medios. Aquí está un acercamiento del campo de viento en las islas más afectadas, que son las islas de Ábaco y Gran Bahama. Pues hay velocidades enormes y también velocidades enormes durante mucho tiempo en las islas. También nuestro modelo está hecho para calcular los daños por viento y los daños por marea de tormenta, o sea, por la elevación del nivel del mar como consecuencia del viento y de la baja presión. Aquí está, esta no está muy alta resolución, pero este es el mapa de marea de tormenta calculada por el modelo, y las partes rojas son, o sea, sobreelevaciones del nivel del mar de entre 2 y 5 metros, y pues se ve que hubo partes de estas dos islas donde hubo un efecto de marea de tormenta muy grande, pero razonablemente bien predicho por el modelo. Aquí está otra figura que son las pérdidas modeladas, o sea, como funciona el modelo esfera y cómo funciona este instrumento paramétrico, es que tenemos un modelo catastrófico, como los que ustedes conocen, como los que habíamos desarrollado antes, pero que se usa en dos fases. Ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Se usa en una fase antes de que ocurran los eventos para calcular las curvas de pérdidas y los precios de los instrumentos, y se usan en una fase posterior al evento para calcular las indemnizaciones. Y las indemnizaciones están ligadas a las pérdidas calculadas por el modelo. Entonces aquí está un mapa de las pérdidas relativas, en este caso, calculadas por el modelo. Entonces tenemos, tenemos la base de datos de exposición en una malla de 1 kilómetro por 1 kilómetro, aunque en las zonas bajas cercanas a la costa, tenemos una malla de 250 metros por 250, o sea, se considera alta resolución para la exposición ahí. Entonces lo que están viendo ahí es la variación de los daños. Los puntos rojos son daños relativos entre 0.75 y 1, es decir, ahí se perdió en algunos casos hasta el 100% del valor que había, y mientras que los verdes, bueno, ahí ven ustedes los diferentes niveles, ¿no? Los daños están muy concentrados en
en estas dos islas, en el resto, en las islas que están más hacia el sur, incluyendo Nassau, la capital donde está concentrada la mayor parte del valor de Bahamas. Las pérdidas son pequeñas, las pérdidas están concentradas aquí, y aquí hay un detalle en un mapa un poquito mejor también de las pérdidas. Entonces los puntos rojos son las zonas de máxima pérdida, los ven aquí, los ven en la isla también de Gran Bahama, y ahorita vamos a ver una comparación más o menos, no muy rigurosa, pero para darles una idea de qué tanto se parecen las pérdidas calculadas por el modelo con las pérdidas observadas durante el huracán. Entonces aquí van a aparecer del lado arriba a la derecha está la isla, y están los puntitos con nuestras pérdidas calculadas en diferentes tonalidades, y luego va a aparecer un círculo que señala las zonas en donde están tomadas las fotos que voy a mostrar. Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo fotos de un lugar que se llama Hope Town, que en la diapositiva superior derecha es el circulito, ¿no? Entonces las voy a pasar rápido. Aquí están los daños ahí observados en esta parte. Fíjense que de acuerdo con el modelo, esta es una zona de muy fuerte daño. Luego aquí está este Cayo Manowar, también una zona de muy fuerte daño. A la izquierda está una foto de antes y a la derecha una foto de después, o sea, después del huracán. Aquí está otra zona con antes y después del huracán. Vean los daños, está inundado todavía, de hecho, cuando se tomó la foto por efecto de la marea de tormenta. Aquí está un acercamiento. Esta es una de las zonas de destrucción total, ¿no? O sea, el modelo en estos píxeles, digamos, predice correctamente destrucción total de lo que había ahí, ¿no? Aquí, perdón. Aquí está otra zona, antes y después. Ahí ven el circulito en la diapositiva superior derecha, o en el cuadrito superior derecho. Está completamente inundado y las instalaciones portuarias pues destruidas. Aquí está Marsh Harbor, también antes y después, otra zona de gran daño indicada correctamente por el modelo. Ahí están. El aeropuerto internacional de la isla de Gran Bahama, aquí está, ahí en esos píxeles está indicado alto daño, y ahí pueden ver ustedes cómo quedó el aeropuerto. Pues ni se alcanzan a ver las pistas, ¿no? Freeport también pues está, ya no se ve en las casas, ¿no? Están completamente cubiertas por el agua, también en una zona indicada por nuestro modelo como de muy alto daño. Entonces, pues queríamos tomar este ejemplo y compartir con ustedes esto que consideramos un éxito, digamos, un buen desempeño de este modelo, que condujo al pago de aproximadamente $13 millones a Bahamas. Es raro que uno se alegre por eso, pero pues hay de profesiones a profesiones. Entonces, esto nos da, quería yo usar este ejemplo como un pretexto para hablar un poco de los seguros paramétricos y de nuestra participación en ellos. Como ustedes saben, estos seguros se han desarrollado en los últimos años, no tan poquitos años. Por ejemplo, el CRIF tiene 12 años de estar vendiendo pólizas paramétricas de pérdidas modeladas, pero se han desarrollado en los últimos años como un instrumento que intenta remediar algunos de los problemas que se ven en el aseguramiento tradicional. El riesgo moral, o sea, esta situación en que el asegurado y el asegurador tratan de engañarse mutuamente. Escasez ocasional de capital, porque muchos de los instrumentos paramétricos, el capital no viene de las fuentes comunes, sino de otros mercados de capital. Y también, tal vez del que más hemos hablado hoy,
las grandes fricciones que hay con los ajustes, ¿no? O sea, la lentitud, la imperfección, digamos, la cantidad de inconformidades que generan los procesos de ajuste. Entonces, para remediar estos problemas, pues se han desarrollado el aseguramiento paramétrico, ¿no? Como saben, la diferencia entre los seguros tradicionales y los paramétricos es que en el caso de los seguros tradicionales, la indemnización se calcula a partir de las pérdidas observadas. Entonces, uno podría decir que la indemnización es igual a las pérdidas, pero no es cierto, porque hemos visto que hay dificultades en el proceso de ajuste, ¿no? No siempre la indemnización es la pérdida, pero más o menos. Mientras que en el seguro paramétrico el pago es contingente a otro evento, que no son las pérdidas, un evento que llamamos el evento disparador, ¿no? O sea, el seguro paramétrico paga no si hay pérdidas muy grandes, sino si se cumplen ciertas condiciones del evento disparador. Y claro que, como verán o veremos más adelante, uno procura que ese evento disparador esté muy correlacionado con las pérdidas, pero la indemnización ocurre por otro evento que no son las pérdidas, ¿no? Se han desarrollado diferentes tipos de seguros paramétricos. Por ejemplo, yo creo que históricamente son los primeros, son seguros paramétricos basados en índices globales de la intensidad del fenómeno, o sea, no índices locales de la intensidad, sino índices globales, como la primera generación de bonos catastróficos o cat bonds. Ha habido también diferentes generaciones de cat bonds, y el más simple, y creo que también el primero históricamente, es uno que se ha llamado Cat in the Box, que es un instrumento que incluso el gobierno de México ha tenido desde hace algunos años. Me parece que en este momento tiene un contrato de este estilo paramétrico, sí, ¿verdad? Entonces es un seguro paramétrico de operación muy sencilla. Es un poquito más complicado de lo que voy a decir, pero porque tiene varios como sublímites o algo así, pero hay este Multicat, que es el que tiene actualmente el gobierno de México, tiene 3 zonas para terremoto: la zona A, la zona B y la zona C. Y por ejemplo, el evento disparador en la zona A es que ocurra dentro de la zona A un temblor de magnitud mayor o igual que 7.9 a una profundidad de menos de 200 kilómetros. Si eso ocurre, entonces pum, se activa el bono catastrófico y entonces se paga. En la zona B es otra magnitud y la misma profundidad, y en la zona C es otra magnitud. Si no me equivoco, la zona B detonó el 7 de septiembre el pago del bono catastrófico por efecto del temblor del 7 de septiembre. Entonces, este es el ejemplo como más sencillo, pero la cosa ha ido evolucionando, sobre todo para tratar de controlar un problema al que se refería Rubén en el panel anterior, que es el llamado riesgo de base, o sea, la posibilidad de que haya indemnizaciones sin pérdidas o pérdidas sin indemnizaciones, que pues es el coco, es la bestia negra de los seguros paramétricos, ¿no? Entonces, para tratar de controlar este riesgo de base, han ido evolucionando los instrumentos, tratando de buscar disparadores cada vez más y más correlacionados con las pérdidas, de tal manera que pues el riesgo de base disminuya. Hay, por ejemplo, otros que se han desarrollado y en los que hemos estado trabajando últimamente, que son unos seguros paramétricos basados en índices físicos, probablemente, idealmente que se puedan medir con instrumentos de la intensidad local, no de la intensidad general global del fenómeno como la magnitud de un temblor, sino de la intensidad local. Por ejemplo, la aceleración del suelo o la aceleración espectral que se produzca en
en el sitio donde está el bien asegurado, y entonces pues se establecen relaciones entre la intensidad local del fenómeno en el sitio donde está el bien asegurado y la indemnización. Entonces, por ejemplo, podrían ser reglas como esta: si la intensidad local está por debajo de un cierto valor, pues no hay indemnización. Después la indemnización crece linealmente con la intensidad local hasta alcanzar un máximo, una especie de límite de responsabilidad, ¿no? Esto está bastante interesante. Hace rato se comentaba sobre la posibilidad de hacer un instrumento catastrófico en que se midieran las intensidades, por ejemplo, o se calcularan las intensidades por código postal. Este es un caso, hemos estado trabajando justamente en eso, con resoluciones incluso menores que código postal, o sea, con unidades geográficas más pequeñas que los códigos postales. Entonces, este tipo de instrumentos ya es una realidad. Hemos estado trabajando en él, hemos estado calculando, digamos, periodos de retorno de los diferentes niveles de intensidad, y hemos estado haciendo pruebas entre las intensidades que calcula nuestro modelo y las intensidades registradas en algunas estaciones con bastante éxito. Por ejemplo, estos ahí ven ustedes para diferentes estaciones de la Ciudad de México la comparación entre nuestras intensidades calculadas y las intensidades medidas, son las aceleraciones del suelo en diferentes estaciones. Vamos bastante bien, y desde luego en la medida en que nuestras intensidades calculadas se parezcan a las intensidades medidas, iremos reduciendo el riesgo de base, ¿no? Para el caso de la Ciudad de México, pues tenemos un modelo sumamente detallado que reconoce diferencias en la intensidad en el orden de los cientos o las decenas de metros. Entonces podemos reconocer muy bien las diferencias de intensidad entre una colonia y la de junto, ¿no? Entonces creemos que es un instrumento bastante bueno para en esta dirección, ¿no? Entonces las curvas que se usan para hacer los cálculos de los precios son muy parecidas a las que se usan con los modelos tradicionales. Son curvas como de siniestralidad sintética, igual que con los modelos tradicionales. Y la diferencia es que el modelo catastrófico se usa no solo para calcular las curvas que sirven para determinar los precios, sino también para procesar los eventos futuros y calcular exactamente con el mismo modelo que se usó para determinar los precios, calcular las indemnizaciones. Entonces hemos estado trabajando también en modelos de este estilo, y tal vez los más sofisticados son los que se conocen como los modelos basados en pérdidas modeladas, que son como los que usa el CRIF, los que hemos desarrollado para el CRIF, en que la indemnización es ahora una función no de intensidades globales del fenómeno ni de intensidades locales, sino de pérdidas calculadas por el modelo. Entonces, igual se establecen reglas entre la pérdida modelada y la indemnización, y pues los modelos catastróficos se usan, como decía yo, en dos momentos de la operación. Primero, para calcular las curvas de pérdidas y los precios y el costo del reaseguro, etcétera, el costo técnico del reaseguro, y se usan, por otro lado, son este tipo de curvas, ¿no? O sea, tenemos pérdidas modeladas en el eje horizontal y tasas de excedencia o periodos de retorno en el eje vertical, como en los modelos catastróficos comunes y corrientes. A partir de esta información pues, se pueden calcular los precios técnicos del reaseguro, hacer análisis de sobrevivencia y de solvencia de la operación, etcétera, etcétera. Pero también el modelo, exactamente el mismo modelo, se usa una vez que ha ocurrido un evento para calcular las indemnizaciones, ¿no? El chiste es que sea el mismo modelo, porque si no se usa el mismo modelo para calcular el precio y la indemnización, pues hay un sesgo desconocido que hace la operación injusta, ¿no?
Entonces, tiene los instrumentos paramétricos ventajas y desventajas, ya las hemos comentado, ya las han oído ustedes. La ventaja del seguro paramétrico, y es en el fondo la que hace que el CRIF utilice esos instrumentos para su operación, es que los pagos son muy rápidos. Como los pagos dependen de la corrida de un modelo, no de un ajuste hecho en campo. Entonces el ajuste, digamos, pues, tarda lo que tarda el modelo en correr, entonces los pagos se pueden procesar muy rápido. El CRIF, por ejemplo, a lo largo de su historia ha pagado todas sus indemnizaciones en menos de 14 días. En esta de Dorian, a los 6 días pagó la mitad de los 12 millones o algo así, y a los 14 días el total. Entonces es una gran ventaja, sobre todo si el instrumento de seguro paramétrico se está usando para resolver problemas de liquidez inmediata del dueño, ¿no? También es más fácil de administrar que el seguro tradicional, el seguro paramétrico, y los precios de reaseguro, los precios técnicos son mucho más fáciles de calcular, porque pues todo depende de la siniestralidad sintética de un modelo. Entonces puede uno generar siniestralidad sintética y calcular los precios con métodos actuariales comunes y corrientes, ¿no? Las desventajas, pues la principal es que hay riesgo de base, o sea, como las indemnizaciones no están perfectamente correlacionadas con las pérdidas, pues a veces hay situaciones en que la pérdida no es proporcional a la indemnización. Y otra desventaja, bueno, para algunos es una desventaja, es que la operación de un modelo, de un seguro paramétrico, necesita un modelo catastrófico, que son, según algunos, difíciles de desarrollar y costosos. Claro que esa que para algunos es una desventaja, para nosotros en particular es una ventaja, porque nosotros proveemos esos modelos, ¿no? Entonces se la voy a pasar a la otra columna. Aquí, ¿cómo vamos de tiempo? Bueno, el riesgo, me voy a ir rápido en esta porque el riesgo de base puede tener efectos muy nocivos en la operación correcta de los instrumentos. O sea, tener mal control del riesgo de base, tener un riesgo de base desconocido, pues hace que la operación del seguro paramétrico sea muy incierta y potencialmente insolvente. Una manera de verlo es, está puesta en estas gráficas, que no me va a dar tiempo de explicarlas con detenimiento, pero tenemos una situación, la curva azul, la que está más arriba, es la curva de pérdidas brutas, digamos, sin que hubiera seguro paramétrico, y luego la pérdida, la curva morada, que se ve, es una de las más bajas, es la curva de riesgo que tendría yo con un bono simple, pero con un disparador perfecto, o sea, un instrumento paramétrico perfecto. Entonces, al tener ese instrumento, me movería yo de la curva azul a la curva morada, cambiaría mi perfil de riesgo a cambio de pagar una prima, la prima del seguro paramétrico. Tendría una situación de transferencia de riesgo perfecta, es decir, la misma que tengo con el seguro indemnizatorio. Pero las otras curvas, son la amarilla, la verde y la roja, son curvas de pérdidas con disparadores imperfectos, cada vez más imperfectos. Entonces el amarillo es un poco, es bueno, el verde es un poco más malo y el rojo es muy malo. Un disparador imperfecto sería, por ejemplo, un disparador que no, totalmente imperfecto, es un disparador en que el que haya pago o no pago no depende nada de las pérdidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, viene un evento y yo tiro los dados, si cae 1, pago, si cae 6, no pago, o hay cierta regla.
ese es un disparador imperfecto, ¿no? Bueno, se puede demostrar que el efecto, esa situación de riesgo de base equivale a no haber tenido a ninguna transferencia de riesgo, ¿no? Entonces, nosotros siempre en los modelos reales, pues nos estamos moviendo, tratando de aproximarnos lo más que podemos a la curva amarilla o a la curva morada, pero quería yo usar este ejemplo para hacer ver que el control o el conocimiento del riesgo de base es crucial para la operación de los instrumentos y puede volverlos muy malos si el riesgo de base es muy alto, ¿no? Bueno, ya para terminar, nosotros hemos desarrollado en combinación con la compañía Red modelos, estos modelos que ven aquí, que ya se están usando en este momento para operar pólizas paramétricas. Tenemos modelo de terremoto en el Caribe y América Central, ciclón tropical en el Caribe y América Central, exceso de lluvia en el Caribe y América Central, y ahora recientemente, hace unas cuantas semanas, un modelo nuevo que se llama Coast, que es un modelo de interrupción de negocios para pescadores en el Caribe. Entonces es un instrumento que le paga a los pescadores de islas del Caribe si hay situaciones de mal tiempo en que no puedan salir a pescar, o bien si hay eventos de huracán que destruyan sus instalaciones pesqueras, ¿no? Estos ya están utilizándose ahorita en pólizas que tienen clientes y que recogen prima, digamos. También hemos desarrollado estos modelos paramétricos que todavía no tienen pólizas reales, pero que esperamos que las tengan muy pronto. Sequía en el Caribe y América Central, daños por viento en infraestructura eléctrica en el Caribe, ya tenemos 2 o 3 clientes potenciales. También estamos desarrollando un instrumento para carteras facultativas en México, de instrumento paramétrico, y un instrumento también de seguro de terremoto en casas habitación de la Ciudad de México de muy alta resolución. Entonces, también una cosa interesante es que recientemente contribuimos a una medida que tomó el gobierno de la ciudad que está relacionada con cuándo inspeccionar escuelas, ¿no? Entonces, es decir, viene un temblor y es necesario saber si las escuelas se deben inspeccionar o no. Entonces, propusimos una especie de índice paramétrico para disparar esa decisión por parte del gobierno. Entonces, ahí está, tenemos unas ciertas medidas de intensidad, la aceleración máxima del suelo, que podemos relacionar a periodos de retorno, y entonces escogen ciertos niveles de aceleración máxima del suelo que están asociados a diferentes decisiones que toma el gobierno de la ciudad en lo que se refiere a la inspección de las escuelas. Esta medida ya está en vigor, es una medida reglamentaria que implicó reformas a los artículos 71 y 177 del Reglamento de Construcciones. Entonces, pues ya de aquí en adelante la decisión de inspeccionar, de la intensidad con que se inspeccionan las escuelas, pues ya no va a depender, por lo menos en teoría, por lo menos reglamentariamente, no va a depender de la decisión de alguien en el gobierno, sino de una medida paramétrica de la intensidad del fenómeno. Creemos entonces que no es que los seguros paramétricos sean buenas soluciones para todos los problemas, pues hay problemas para los que son adecuados, hay otros para los que no. Hay algunas situaciones para los que son una excelente alternativa y me parece que deberíamos estar abiertos a ellas. Yo creo que todo indica que estos instrumentos llegaron para quedarse. La cantidad de capital que se ha estado moviendo para asegurar y reasegurar por la vía de los instrumentos paramétricos es muy grande y está creciendo. Entonces creemos que esto llegó para quedarse. Ya nosotros pues tenemos una experiencia de varios años
en el diseño y operación de estos instrumentos. Hemos diseñado modelos paramétricos y actuamos también como agentes de cálculo para varias pólizas, y pues constantemente nos estamos preparando para satisfacer la demanda de modelos que seguramente va a venir del sector asegurador mexicano, pues una vez que esto se difunda más, se popularice más y resolvamos colectivamente algunos problemas, algunos de los cuales se van a discutir en la mesa redonda que sigue, ¿no? Por lo pronto, entonces yo hasta aquí llego y les agradezco mucho su atención.